Hola, a ver, nuevamente reiteramos ahí, estamos con mercado bursátil y ahora con este tema de las calificadoras de riesgo, calificadoras de riesgo. Como bien se ha dicho, estas calificadoras emiten opinión o dan un informe sobre la situación de la capacidad de pago, la capacidad de evolución de una empresa emisora, ¿no? Especialmente en bonos y otros instrumentos, ¿no? Se ha dicho también que actúan al servicio de un país, podría ser, o también de entes gubernamentales como gobiernos regionales, gobiernos municipales, si fuera el caso, ¿no? Y también en forma particular con las empresas privadas, ¿no? Especialmente grandes empresas privadas. eh, Sin duda que ese servicio genera un costo, ¿no? Un costo que tiene que ser asumido por la empresa que está contratando los servicios de esta calificadora de riesgo. Bien, bien. Entonces, ahora pasamos por acá. Pasamos por acá a ver el otro lado de estas calificadoras de riesgo. El otro lado, que no necesariamente es positivo, ¿no? Porque tenemos que ver aquí los dos lados, ¿no? Está bien, prestan un servicio, sirven, digamos, de ayuda para saber que una empresa paga o no paga, pero se pueden equivocar. ¿Qué pasa si no hacen bien su trabajo? ¿Qué pasa si hacen mal su trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si califican incorrectamente, ¿no? Lo mismo que podría pasar en un docente, ¿no? A calificar, digamos, muy bien a un alumno o alumna y a otra calificarlo mal, por decirlo. ¿Ha actuado objetivamente? ¿Lo ha hecho así o no? Entonces, esas cosas, veamos qué pasa aquí en este caso con las calificadoras de riesgo. Son temidas y cuestionadas. Las agencias de calificación de riesgos son ineludibles, pues califican casi la totalidad del capital de este mundo. Ahí está, miren la tremenda responsabilidad que tienen. Dice que califican casi la totalidad de los capitales que se mueven, ¿no? Entonces son unos entes poderosos, ¿no? Como aquí el, este es un informe de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle es una agencia, una televisora, ¿no? Una televisora alemana, ¿no? Que hace muchos informes muy serios, ¿no? Muy serios, ¿no? La Deutsche Welle. Y hoy día vamos a escuchar el informe que hace sobre las calificadoras de riesgo y que ellos consideran que tienen un poder en las sombras, ¿no? Un poder en las sombras. Vamos a ver en qué consiste ese poder, ¿no? Tienen un poder inimaginable, mayor que el de cualquier ejército. 3 agencias dominan el mercado. Ellas deciden quién es merecedor de crédito y quién no, determinando el destino de estados enteros. Las agencias de calificaciones son un catalizador de crisis. Son falibles. Tremendo papel que tienen, ¿no? Calificar, depende del destino de las empresas de los países y los países, ¿no? Pues califican casi la totalidad del capital de este mundo. Tienen un poder inimaginable, mayor que el de cualquier ejército. 3 agencias dominan el mercado. Ellas deciden quién es merecedor de crédito y quién no, determinando el destino de estados enteros. Las agencias de calificaciones son un catalizador de crisis. Son falibles, suelen exagerar y en definitiva todas ellas tienen un interés económico. Cometieron errores con consecuencias colosales. Perdimos $6 millones de los fondos arduamente recaudados por nuestro municipio. Su trabajo es criticado con frecuencia.
Nosotros pensamos que nos iban a proveer un análisis exhaustivo de las diferentes estructuras financieras que tenemos, pero no fue así. Los ex empleados hablan de un sistema casi sin control alguno. Había plena libertad. Los empleados rajan un tanto después que lo han sacado, ¿no? Cada uno podía hacer lo que quería. Como analista tienes mucho poder. Recibes mucha atención, eres una estrella. Se puede seguir tirando los dados y pidiendo dinero por ello, nada cambió. Siendo que se pretende que sean árbitros neutrales de la economía mundial, ¿cuán peligrosas son las agencias de calificación de riesgos? Pequeños puertos, pueblos apacibles, la costa del Mar del Norte en Frisia. Vamos camino a ver a alguien que perdió mucho dinero por creer en una agencia de calificaciones. 30.000 euros invertidos en títulos de valores del Banco Lehman de los Estados Unidos. Hace años, la familia Hillebrand se mudó a Barel. Cambió el entorno industrial de Ruhr por el aire del Mar del Norte. Jubilación anticipada. Viven modestamente. Los libros son su gran pasión. ¿Cuántos hay? ¿100.000? Pero ahora el banco quebró. Los títulos carecen de valor, a pesar de la calificación positiva de la agencia más grande del mundo. ¿Y ustedes se fiaron plenamente de ella? Sí, por supuesto. Lehman es un banco grande que no puede caer. Además, fue calificado con AAA por una agencia de calificaciones. Queríamos algo seguro, o sea, que no pretendíamos un interés del 12 o 15%, sino que pretendíamos tener un interés menor, pero que fuera algo seguro, porque nos decíamos, esta será nuestra jubilación. El sueño de retiro de los Hillebrand se vio frustrado. Este es un libro de Ronald Reagan. El hombre de 63 años se ve obligado a convertir su pasatiempo favorito en un negocio. Tiene que desprenderse de más de un pequeño tesoro de su biblioteca. En el pasado, Hillebrand era perito en la verificación técnica vehicular. No comprende que los expertos financieros de una calificadora de riesgos puedan equivocarse tanto como para no reconocer a tiempo el peligro de quiebra de un banco. Un peritaje de un experto que 2 días antes de la quiebra da una evaluación A o bueno, eso no puede ser. Si lo comparo con mi actividad como perito, eso equivaldría a que yo califique un auto como apto para circular y al salir por el portón se caiga a pedazos. Para recuperar su dinero tuvo que acudir a los tribunales y ver si podía demandar en Alemania a la agencia de calificación Standard & Poor's de los Estados Unidos. El fallo del Tribunal Federal Supremo dijo que sí. Cuando lo logró, ¿fue un sentimiento satisfactorio? Oh, sí. David contra Goliat. El pequeño David le ganó a Goliat. Con eso está lejos de recuperar sus 30.000 euros. Tras admitirse la demanda a trámite, comienza el juicio propiamente dicho. En él se decidirá si una agencia de calificación de riesgos tiene que responder de una calificación errónea, si Hillebrand efectivamente recuperará su dinero. Jürgen Hillebrand quiere justicia aun cuando el fallo todavía demore años. También la calificadora de riesgos quiere pelear el juicio hasta el final. Declara que sus valoraciones son simples expresiones de opinión. Desde Barel queremos echar una mirada detrás de la fachada de las agencias de calificación de riesgos. ¿Qué importancia tienen? 3 grandes empresas dominan el mercado de la calificación de riesgos. Ellas evalúan profesionalmente la credibilidad y confiabilidad de los consorcios, los países y los títulos de valores. Esos títulos que lograron atraer al jubilado Jürgen Hillebrand. Sus certificados, que según Standard & Poor's presuntamente eran lo mejor de lo mejor, habían sido calificados con A positivo. Eso significa que había una alta probabilidad de que él recibiera de vuelta su dinero más los intereses correspondientes. Las calificaciones crediticias siguen una escala alfabética que va de AAA hasta D, de muy buena a desastrosa, y es válida en todo el mundo.
Pero desde la quiebra de Lehman y la crisis financiera, la confianza en estas letras mágicas ha caído abruptamente. Las razones para ello las buscamos en el Centro de Negocio Financiero Global. Aquí salen a la luz cada vez más detalles sobre el papel desempeñado por las agencias de calificación. Tenemos una cita con un ex empleado de Moody's, la segunda agencia de calificación a nivel mundial. Eric Kolchinsky quiere brindarnos una idea del funcionamiento interno de una agencia. A él lo despidieron después de que criticó irregularidades y sus consecuencias, calificaciones equivocadas. En el año 2007 teníamos 3, 4, 5 veces más calificaciones por analista que lo normal. El volumen era cada vez mayor y aumentaba la complejidad de los negocios. No teníamos suficientes empleados para eso. ¿Qué influencia tuvo eso sobre las calificaciones? Lógicamente, cuanto más presionado se está con el tiempo, más reducidos son los recursos. La calidad de las calificaciones baja. Cada persona que está bajo presión ya no analiza tan exactamente. Trabaja en forma más superficial que antes. Se saltean pasos, probablemente pasos necesarios. Y creo que al final todos terminaron haciendo lo mismo indispensablemente. ¿Y esa fue la razón de los errores? No, creo que la razón principal es algo peor aún. Fue la incapacidad de las agencias de decir no a una transacción. Pues cada transacción significa mucho dinero. Hasta la crisis financiera, las agencias ganan miles de millones. La agencia Moody's tiene su sede central en el nuevo complejo del World Trade Center. Kolchinsky en su momento evaluaba productos financieros altamente complejos y difíciles de analizar. Una vez se negó a calificar un producto de alto riesgo. En ese momento dije, no logro comprenderlo. Creo que nuestra metodología no es apropiada. No podemos hacerlo. ¿Eso fue lo que le comunicó a su jefe? Sí, le dije que no podía calificarlo. ¿Qué pasó entonces? Me sugirieron que lo reconsiderara, pero yo me puse firme con mi decisión. Eso fue en septiembre. En octubre me pidieron que dejara mi puesto de trabajo. Moody's perdió este negocio a manos de la competencia. La transacción que yo rechacé fue calificada por la agencia Fitch. No fue un problema para los banqueros. Estos negocios son los que precipitan al mundo a la crisis financiera de 2008. Recién entonces se refuerzan los controles. Según Kolchinsky, no lo suficiente. Ahora tienes que trabajar en forma un poco más transparente. Tienes que archivar más papeles, pero aún sigue existiendo la posibilidad de decidir prácticamente una calificación tirando los dados. Hoy tienes que admitir que lo haces, pero casi siempre se puede seguir tirando los dados y pidiendo mucho dinero por ello. No ha cambiado nada en ese aspecto. Drásticas palabras acerca del trabajo de las agencias de calificación de riesgos. Cuando a las agencias más importantes les pedimos entrevistas para hablar acerca de sus métodos de calificación de riesgos, nos remiten a Frankfurt y Londres. En Moody's, el ex empleador de Kolchinsky se nos niega la entrevista a pesar de solicitarla reiteradamente. Tampoco la agencia de calificación más importante, Standard & Poor's, quiere hablar con nosotros. Solo la número 3 de las agencias, Fitch Ratings, acepta una entrevista. Sus oficinas centrales están al lado del Deutsche Bank, uno de sus clientes. A diferencia de la época de la quiebra de Lehman y la crisis financiera, hoy en día la agencia se muestra llamativamente autocrítica. En ese entonces no se supo evaluar la evolución del mercado. Simplemente no se reconoció que la liquidez en un determinado mercado, o sea, la disponibilidad de financiación, refinanciación para esos bancos, podía desaparecer tan abruptamente del mercado. No se pudo prever que eso ocurriría. Se hicieron evaluaciones equivocadas del riesgo. ¿Y dice que Fitch cometió errores en eso? Sí, creo que eso es innegable. Creo que si una empresa o un banco con una buena calificación fracasa, entonces yo lo llamaría un error. Aprendemos algo. Las calificaciones se discuten sobre la base de datos en reuniones, los llamados comités. Y al final, los analistas votan la nota del respectivo cliente.
No son matemáticas. No se puede decir si una calificación es correcta o incorrecta porque no es una ecuación. No puedes decir, relleno todos los datos, despejo la incógnita y ya tengo la calificación. Y sé si el resultado es correcto o no. La valoración se deja en gran medida en manos del comité y de los analistas. Eso significa que una calificación no se basa únicamente en hechos, sino en gran medida también en las opiniones de los analistas. Y estos pueden equivocarse. A pesar de las crisis financieras, este sistema sirve en el mundo entero como fundamento para evaluar la capacidad crediticia. Nadie puede obviarlas, explica el experto independiente en finanzas Dirk Müller. Él conoce el negocio con el dinero. Durante casi 10 años trabajó en la Bolsa de Valores de Frankfurt y conoce las agencias de calificación. Sabe por qué son tan poderosas. El mercado de capitales estadounidense es el más importante del mundo. Quien necesita grandes sumas de dinero no puede evitar recurrir al mercado de capitales de los Estados Unidos. Las cajas de pensiones, para pedirles dinero. Una ley estadounidense establece que hay que hacerse calificar por una agencia de calificaciones autorizada en los Estados Unidos. Para tener acceso a ese mercado de capitales norteamericano, todo gran emisor tiene que ser calificado por una agencia de calificaciones autorizada en los Estados Unidos. Cuanto más desfavorable es la calificación, tanto más difícil se torna conseguir liquidez. Las agencias de calificación de riesgos están entre las organizaciones más poderosas. Deciden quién puede obtener dinero y quién no, y si se otorga, a qué precio. La ley prescribe, por ejemplo, que hay que tener una calificación para aseguradoras y fondos de pensión. Solo pueden invertir dinero si la inversión tiene una buena calificación. ¿Cuán peligrosas son las agencias de calificación? Son sumamente peligrosas. Si dan calificaciones equivocadas o no neutrales. Y las agencias no son organizaciones, por la gracia de Dios, sino empresas privadas de la economía que quieren ganar dinero. Y lo hacen en el mundo entero y también en Alemania. Casi todos los consorcios del índice bursátil alemán DAX se someten a este sistema. Un lucrativo negocio para las calificadoras de riesgos, como nos enteramos a través de una lista de precios que llegó a nuestras manos. En esa lista, una calificación cuesta 50.000 euros o más. Según la suma del balance, los grandes consorcios rápidamente llegan a pagar $500.000 de euros y aún más. Más caros aún son los productos financieros estructurados, aquellos que también desencadenaron la crisis financiera. Intentamos hablar con muchas empresas acerca del trabajo de las agencias de calificación de riesgos y también con ex clientes disconformes, pero nadie acepta una entrevista. Finalmente encontramos a alguien dispuesto a hablar abiertamente. 30 kilómetros al sur de Múnich, en Bayern. El pequeño municipio se hizo calificar en el año 2009 por Standard & Poor's. Querían ver si podían atraer a potenciales inversores financieros. El alcalde está dispuesto a contarnos su aventura con la mayor agencia del mundo. La calificación costó 20.000 euros. Michael Pelzer recuerda muy bien cómo sucedieron las cosas en aquel momento. En primer lugar, se manejó todo por teléfono. Luego, Standard & Poor's envió 2 analistas a la provinciana localidad bávara. Durante varios días, ambos permanecieron en el gran salón de conferencias consultando expedientes. Vea esta lista. Una página, 2 páginas, 3 páginas. O sea que tuvo que entregarles muchas informaciones internas. Nos desnudamos totalmente frente a ellos. Eran 2 personas simpáticas, jóvenes. Uno se hacía llamar director, el otro debe haber sido su asistente, pero eran jóvenes muy simpáticos, que no daban impresión de... Bueno, eran bastante atildados, pero supongo que todos ellos lo son. Semanas más tarde llega el informe de la calificadora. Abarca 10 páginas. El alcalde Pelzer primero se asombra y luego se enoja. El informe estaba repleto de errores. Había frases incompletas y errores tipográficos.
Además, las explicaciones en el texto no concuerdan con las cifras correspondientes en la tabla. ¿Qué diría usted? ¿Qué calidad tiene el informe? Es malo. No es lo que uno esperaba y lo que al principio nos habían prometido. Se los dije en su momento. Toda la tabla no nos sirve para nada. En primer lugar, las cifras están equivocadas y en segundo lugar, las conclusiones que sacan son incorrectas. ¿Qué dijeron los analistas? Esos dos dijeron tenemos que revisarlo. Dieron las clásicas excusas, aunque en realidad nunca dan excusas, por lo general enseguida contraatacan. Los analistas se negaron a tomar en consideración la inversión con más potencial del municipio. Hace años, el municipio había comprado un gran terreno directamente detrás del ayuntamiento y el convento. Ahora se construirán allí 38 viviendas. El precio por metro cuadrado es de hasta 3.500 euros. La venta del terreno fue un negocio muy lucrativo. Sacamos mucho más de lo que invertimos en su momento y sacamos mucho más de lo que habríamos obtenido si en aquel entonces hubiésemos depositado el dinero en el banco. Eso no les interesó para nada, no formaba parte de su lista de comprobación. Esa posibilidad de invertir dinero no en una cuenta bancaria o un fondo, títulos de valor, está fuera de toda su capacidad de imaginación y por eso nos comunicaron que no iban a calificarlo. A pesar de todo, al final obtienen una nota AA negativo. Pocos días después de recibir el informe, el municipio cancela el contrato con Standard & Poor's. El alcalde Michael Pelzer dice que después de esa experiencia, nunca más querrá recurrir a una calificadora de riesgos. ¿Cómo reacciona Standard & Poor's? Volvemos a pedir una entrevista. Después de muchas idas y vueltas, finalmente nos la conceden. Queremos obtener más datos acerca de los métodos de calificación, pero en primer lugar queremos preguntarles acerca de lo ocurrido en la localidad bávara de Bayern. Es lo que también les habíamos anunciado en nuestra solicitud. Se trata del informe. Conozco los casos. Weyern e Irschenberg. Quería hacerle una breve pregunta al respecto. Por lo menos uno de los alcaldes manifiesta que se sintió un poco decepcionado por la calidad del análisis. No puedo opinar al respecto. No soy experta en finanzas, pero me llama la atención que las conclusiones que se sacan en el texto no coinciden con las cifras en la tabla. Lo lamento, yo no soy analista y no estuve a cargo de ese análisis. Más tarde, Standard & Poor's explica: no seguimos comentando calificaciones que fueron retiradas. Con respecto al terreno manifiestan: de acuerdo a nuestros criterios de calificación, el patrimonio en forma de terreno no se considera un recurso líquido. ¿Pesan más las cifras o la opinión? Las calificaciones se componen básicamente de un abordaje cuantitativo, o sea, un análisis del balance clásico, y un abordaje más cualitativo, como por ejemplo la posición de la empresa dentro de la competencia. Las calificaciones no son evaluaciones absolutas de solvencia, sino que son evaluaciones relativas en comparación con la competencia. Se puede decir... Atento ahí lo que acaba de indicar. Opinar al respecto. No soy experta en finanzas, pero me llama la atención que las conclusiones que se sacan en el texto no coinciden con las cifras en la tabla. Lo lamento, yo no soy analista y no estuve a cargo de ese análisis. Más tarde, Standard & Poor's explica: no seguimos comentando calificaciones que fueron retiradas. Con respecto al terreno manifiestan: de acuerdo a nuestros criterios de calificación, el patrimonio en forma de terreno no se considera un recurso líquido. ¿Pesan más las cifras o la opinión? Las calificaciones se componen básicamente de un abordaje cuantitativo, o sea, un análisis del balance clásico, y un abordaje más cualitativo, como por ejemplo la posición de la empresa dentro de la competencia. Las calificaciones no son evaluaciones absolutas de solvencia, sino que son evaluaciones relativas en comparación con la competencia. Se puede decir que para las empresas calificadas con notas altas estamos aproximadamente en un 50 y 50. Quizás allí predomine un poco la evaluación cualitativa. De acuerdo a esto, a veces es más opinión y otras veces más matemática. Es difícil detectar cuándo tiene más peso una cosa u otra. La crisis financiera fue desencadenada por las agencias calificadoras de riesgos. ¿No se equivocaron? No quisiera que se me interprete de ese modo. No es que no nos hayamos equivocado en nada. Al igual que muchos otros en el mercado,
no evaluamos correctamente los parámetros que dieron lugar a nuestras calificaciones y que en última instancia debían pronosticar lo que iba a pasar en el futuro. En ese sentido, sí decimos que nuestras suposiciones de entonces no fueron correctas, que no se cumplieron de la manera prevista y que condujeron a resultados erróneos. Resultados que provocaron pérdidas de miles de millones sin consecuencias jurídicas para las calificadoras de riesgos. Las calificaciones equivocadas. Esto es lo último que les comenté, esto es lo que acaba de indicar, lo último, es lo que le comenté hace un momento, que estas empresas, pese a equivocarse, no asumen responsabilidades. Es difícil detectar cuándo tiene más peso una cosa u otra. La crisis financiera fue desencadenada por las agencias calificadoras de riesgos. ¿No se equivocaron? No quisiera que se me interprete de ese modo. No es que no nos hayamos equivocado en nada. Al igual que muchos otros en el mercado, no evaluamos correctamente los parámetros que dieron lugar a nuestras calificaciones y que en última instancia debían pronosticar lo que iba a pasar en el futuro. En ese sentido, sí decimos que nuestras suposiciones de entonces no fueron correctas, que no se cumplieron de la manera prevista y que condujeron a resultados erróneos. Resultados que provocaron pérdidas de miles de millones sin consecuencias jurídicas para las calificadoras de riesgos. Las calificaciones equivocadas llenan cientos de páginas de comisiones de investigación que siempre llegan a un mismo resultado. Las notas sobresalientes incorrectas fueron una de las causas decisivas de la crisis financiera. Lo mismo fue constatado por la Superintendencia de Valores de los Estados Unidos y el Congreso. Las citas de analistas muestran cuál fue el espíritu imperante en esa época. La transacción es ridícula, podría haber sido estructurada por vacas e igual la habríamos calificado. Ojalá que todos nosotros seamos ricos y estemos jubilados cuando este castillo de naipes se desmorone. ¿Cómo se pudo llegar tan lejos? ¿Nadie previó esta evolución? Nuestra investigación nos conduce hasta un ex empleado de la Superintendencia de Valores de los Estados Unidos. Rick Roberts ya había exigido controles más severos a las agencias hace 20 años, criticando abiertamente la falta de reglas y prescripciones. Teníamos posibilidades limitadas de controlar las agencias de calificación. Esa era mi preocupación. No podíamos ejercer ningún tipo de control. Ni siquiera aprovechábamos la poca autoridad que teníamos. También necesitábamos más autoridad para cumplir con nuestra tarea. Recién cuando los errores se incrementaron dramáticamente, las autoridades tomaron cartas en el asunto, pero ya era tarde. Roberts considera que las calificaciones son necesarias en la actualidad, pero es escéptico en cuanto a su confiabilidad. Uno no debería confiar exclusivamente en ellas. Pueden ser una parte de la evaluación, pero no deberían ser el único criterio porque justamente no son perfectas. Por eso Roberts sigue advirtiendo del riesgo que entrañan. Opina que hay que seguir delimitando la influencia de las agencias de calificación de riesgos. ¿Qué es lo que habría que cambiar? Bueno, mi mayor preocupación continúa siendo el hecho de que las reglas y leyes financieras aún establecen que es obligatorio obtener la opinión de agencias calificadoras. 20 años más tarde y 5 años después de la crisis financiera, las agencias de calificación de riesgos aún siguen calificando sin riesgo propio. Son cada vez más los empleados de las agencias que declaran públicamente bajo juramento e informan sobre sucesos increíbles. Las calificaciones eran obsoletas y por ende no eran confiables. Eso fue hasta la crisis financiera. ¿Y ahora? ¿La crítica llevó a un cambio de criterios? A media hora en auto de Manhattan, en Long Island, vive alguien que recién ingresó en Standard & Poor's en el momento culminante de la crisis. A mediados de 2008, David Jacobs se hizo cargo de una sección para productos financieros estructurados del gigante del sector. La sección tenía 500 colaboradores. En ese entonces, él quería restablecer la confianza perdida. Poco después de haber ingresado allí, fui a un gran congreso donde habían algunas damas que vieron mi tarjeta y dijeron, Standard & Poor's. Oh, ustedes fueron los causantes de la crisis. Yo dije, un momento, acabo de empezar en Standard & Poor's, pero voy a intentar volver a poner las cosas bajo control.
Sin embargo, dice que la organización interna dejaba mucho que desear. Jacob recuerda que, por ejemplo, no existía un sistema adecuado para supervisar las calificaciones existentes. O sea que nosotros establecimos sistemas analíticos que no existían previamente. Cuando yo comencé, esos sistemas para el análisis y control real de solvencias eran muy deficitarios. O sea que no había reglas de cómo monitorear una calificación. No había reglas. Es increíble. Hasta 2006 las agencias de calificación no estaban reglamentadas. Prácticamente no existía una regulación de negocio de las calificadoras de riesgo. No había ningún criterio. La regulación era arbitraria, era un trabajo casero. No era un sector regulado en términos de medidas de supervisión. Cualquiera podía hacer lo que quisiese. ¿Todo era posible? Todo era posible. ¿Realmente todo? Todo era posible. Absolutamente todo. ¿Sí? David Jacob nos habla de un colega. En esa misma época, este debía establecer nuevos criterios en Standard & Poor's para todas las calificaciones. Un colega se encargó de diferentes sectores. Primero las finanzas estructuradas, luego pasó a bancos y empresas. Y en cada sector fue introduciendo criterios mucho más severos. Cuando volvió a tener más fuerza el mercado para valores respaldados por hipoteca, particularmente en los años 2010 y 2011, Standard & Poor's comenzó a perder participación en el mercado. Y está bien documentado y es difícil de aceptar para una calificadora de riesgo. No van a decir vamos a perder participación en el mercado. ¿Y entonces? Bueno, supongo que hubo cambios en los criterios. Se hicieron menos severos que en mi época, se los modificó y las cuotas de mercado volvieron a subir. Reproches con los que confrontamos a Standard & Poor's. Se nos explica que en ese entonces teníamos los sistemas que nos volvían a presentar regularmente las calificaciones para una reevaluación. Además se informa, no se podían volver atrás los criterios más estrictos. Jacob es víctima de una reducción de personal en 2012. El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos demandó a Standard & Poor's por las calificaciones controvertidas. Jacob es un informante importante para ello. En todo el mundo hasta ahora hubo una sola demanda exitosa contra agencias de calificación de riesgos. Para exponer el caso hay que viajar hasta el otro extremo del mundo, hasta Sydney, y luego unos cientos de kilómetros más al oeste a Nueva Gales del Sur. La localidad se llama Parkes, de apenas 15,000 habitantes. Ya ingresó a la historia universal en otra oportunidad, pues en 1969, desde aquí se emitieron a todo el mundo las imágenes del primer alunizaje. El alcalde de Parkes, Ken Keith, aún era un adolescente en aquel momento y no sospechaba que él también algún día sería parte de la historia financiera. De profesión principal criador de ovejas y granjero, se enfrentó a la agencia de calificación más grande del mundo. Durante el viaje, Ken Keith relata cómo en ese momento se había invertido dinero público en títulos de valores, como una inversión segura para el futuro. En 2008, Parkes había confiado totalmente en el sello de calidad emitido por Standard & Poor's. En ese momento, por supuesto, creíamos que esos títulos de valores de renta fija eran una inversión segura. Pero también ellos resultan ser un desastre y precipitan a Parkes en una grave crisis financiera. No se pueden concretar proyectos importantes como reparaciones de calles y puentes, ni ampliar natatorios y campos de deportes. ¿Cuánto dinero perdieron? Perdimos aproximadamente 6,5 millones de dólares australianos del dinero invertido con esfuerzo por nuestra comunidad, por el hecho de que estos productos habían obtenido una calificación mejor a la debida. Pensábamos que teníamos razón, que éramos víctimas de un agravio, porque los bancos y las agencias de calificación no asumían responsabilidad alguna por los errores que habían cometido y los productos que vendían. Parkes gana. Por primera vez, una agencia es condenada a pagar una indemnización por daños y perjuicios por una calificación errada.
La juez eligió palabras muy contundentes en su fallo. Dijo que los productos habían sido grotescamente complicados. Seguramente son palabras duras, pero justificadas según mi opinión. Aquí dice, la calificación fue equívoca y engañosa. El fallo comprende 1.400 páginas. En él también se establece que Standard & Poor's tomó los datos del banco sin someterlos a una evaluación propia. Pero estaríamos contentos si el dinero que perdimos pudiera contribuir a mejorar el mundo de las finanzas. Si eso pudiera influenciar la manera en que se manejan las cosas en este mundo, sería un resultado maravilloso. En este momento, Parks necesitaría urgentemente los más de 5 millones de euros, pero Standard & Poor's nos explica que también en el caso Parks quieren ir hasta la última instancia. Hace 25 años, únicamente unos pocos países eran calificados por las agencias de calificación de riesgos. Hoy tan solo Standard & Poor's califica a 127 estados. Desde los comienzos de la crisis del euro, de pronto hay una cantidad llamativa de alteraciones de calificaciones. Casi semanalmente se publican valoraciones, advertencias o anuncios para los países europeos. En los últimos 2 años, contamos 140 modificaciones. ¿Resulta coherente y justificado dar tantas calificaciones en tan poco tiempo? Esta pregunta nos conduce a Suiza y al análisis de una nueva calificación. Después de Standard & Poor's, también Moody's redujo la solvencia de AAA a un escalón más bajo. En un estudio científico realizado en la Universidad de San Galo, se analizó la calidad de estas calificaciones de uso frecuente. El profesor Manfred Gärtner revisó las calificaciones en colaboración con un colega. Desde hace 2 o 3 años ya no se sabe exactamente cuáles son los datos certeros que justifican determinadas evoluciones y qué es lo que responde a la psicología del mercado. Quizás también sea fomentada intencionalmente, en forma consciente o inconsciente. Gärtner intenta cotejar las calificaciones con los datos económicos de los países para el periodo entre 1999 y 2011. El resultado, según su método, diversos países europeos, justamente en la crisis del euro, fueron calificados mucho más estrictamente que antes. En Portugal, se podría haber dado una reducción de media nota debido al derrumbe coyuntural. Calificaciones de uso frecuente. El profesor Manfred Gärtner revisó las calificaciones en colaboración con un colega. Desde hace 2 o 3 años ya no se sabe exactamente cuáles son los datos certeros que justifican determinadas evoluciones y qué es lo que responde a la psicología del mercado. Quizás también sea fomentada intencionalmente, en forma consciente o inconsciente. Gärtner intenta cotejar las calificaciones con los datos económicos de los países para el periodo entre 1999 y 2011. El resultado, según su método, diversos países europeos, justamente en la crisis del euro, fueron calificados mucho más estrictamente que antes. En Portugal, se podría haber dado una reducción de media nota debido al derrumbe coyuntural, debido al aumento de los déficits. La calificación de Portugal, como vemos aquí, sufrió una reducción de 8 puntos. En rojo las calificaciones de las agencias. En años ya no se sabe exactamente cuáles son los datos certeros que justifican determinadas evoluciones y qué es lo que responde a la psicología del mercado. Quizás también sea fomentada intencionalmente, en forma consciente o inconsciente. Gärtner intenta cotejar las calificaciones con los datos económicos de los países para el periodo entre 1999 y 2011. El resultado, según su método, diversos países europeos, justamente en la crisis del euro, fueron calificados mucho más estrictamente que antes. En Portugal, se podría haber dado una reducción de media nota debido al derrumbe coyuntural, debido al aumento de los déficits. La calificación de Portugal, como vemos aquí, sufrió una reducción de 8 puntos. En rojo las calificaciones de las agencias, en azul el método según Gärtner. El profesor también analiza las diferencias igualmente dramáticas para España, Grecia e Irlanda. ¿Se trata de una calificación errónea o injustificada?
Yo no utilizaría en este caso los conceptos de correcto o incorrecto. Yo diría que es una calificación extraña, una calificación basada en unas variables que no responden a la metodología habitual. Las agencias de calificación tachan de poco científicas las conclusiones de Gardner, conclusiones de un estudio que forma parte de una tesis doctoral considerada sobresaliente por la Universidad de San Galo. ¿Acaso las calificaciones de riesgos han promovido la crisis en Europa con sus calificaciones drásticas y muy frecuentes? También otras investigaciones científicas llegan a la conclusión que a pesar de que las calificaciones estaban concentradas en determinados países, los mercados financieros de toda la eurozona fueron sometidos a presión. Hay algo inevitable. Si un país ve reducida su calificación, puede pagarlo muy caro. Consultamos al Bremer Landesbank. ¿Cuán caro puede resultarle? En ese banco, el economista Volker Hellmayer analizó qué pasa en el mercado de los empréstitos estatales en el caso de que a un estado se le baje la calificación. Entonces, los intereses para nuevos créditos suben instantáneamente. El estado tiene que gastar más dinero que antes. Tuvimos el ejemplo de Irlanda, donde hubo un incremento del 12,6 al 14% en solo 5 días. Esos son los puntos en los que los mercados reaccionan inmediatamente a las rebajas de la nota crediticia de estos países. Para un país endeudado, eso significa una carga financiera aún mayor para el presupuesto del Estado. Italia, por ejemplo, se queja de que por la reducción de su calificación, el país aumentó sus gastos en 120.000 millones de euros. Volker Hellmayer considera que las agencias de calificación son sin duda un factor agravante de la crisis. Es un golpe duro para un país que una agencia calificadora le diga, haz reformas o te bajamos la nota, y que mientras hace las reformas, le sigan rebajando la calificación hasta el punto de no poder financiarse ya en el mercado de capitales. Las consecuencias: desempleo, recortes y agitación social. ¿Las agencias de calificación se convierten así en aceleradores de la crisis? Volvemos a consultar con Moody's y nuevamente no recibimos respuesta alguna. Standard & Poor's no se considera corresponsable en absoluto. ¿Cómo explica que alteren con tanta frecuencia sus calificaciones? Grecia o Portugal prácticamente no tienen tiempo de iniciar reformas. La frecuente alteración de las calificaciones en el último año y medio o en los últimos 2 años fue impulsada ante todo porque se produjo una especie de espiral que hizo que las malas noticias produjeran en el mercado un empeoramiento de las condiciones de financiación. En este contexto estamos hablando de impresiones subjetivas, en parte de compras y ventas guiadas por el pánico. Desembocamos en una cadena o en un remolino de sucesos del cual es muy difícil salir. O sea que ustedes, bajo ciertas circunstancias, tienen influencia en la caída de un país. A fin de cuentas, no somos nosotros los que determinamos la política de reformas o de gastos, y tampoco somos los que tomamos las decisiones de inversión, sino que les damos a los operadores en el mercado una opinión sobre el futuro que puede ayudarles a la hora de invertir. Entonces son agencias de calificación sin culpa que solo expresan una opinión y con ello hasta ahora eran intocables frente a los tribunales de los Estados Unidos. Resumamos, hasta ahora prácticamente no tenían responsabilidad legal alguna. En los mercados financieros son ineludibles y como empresas privadas aspiran a incrementar sus ganancias. Una constelación peligrosa, incluso en la opinión de economistas liberales como Thomas Strauchar. Las agencias privadas de calificación, en última instancia, están al servicio de una meta superior, que es la de maximizar sus ganancias y satisfacer a sus accionistas. Y en ese contexto, los intereses de los estados a los que califican pasan a ser secundarios. No son su prioridad a la hora de tomar decisiones. Una dura crítica. Strauchar va más allá. Esto es lo que dice de los líderes del mercado de las grandes agencias de calificación. Si se conociera públicamente quiénes son los dueños de las agencias de calificación privadas, la gente seguramente se alarmaría, porque justamente son los mayores operadores en el mercado financiero.
Ellos especulan y sacan provecho de las calificaciones de sus propias agencias. O sea que es muy grande el peligro de que detrás de escena los dueños se comploten con sus propias agencias en detrimento del interés general. Moody's también calla frente a este reproche. Standard & Poor's lo llama una teoría conspirativa. Pero ¿cómo son en verdad las vinculaciones de los dueños de las agencias de calificación? Analizamos con mayor detenimiento a las dos agencias más grandes, hablamos con expertos en finanzas y examinamos numerosos bancos de datos económicos. Nos topamos con muchos nombres conocidos del ámbito financiero. Grandes bancos, fondos de inversión y de alto riesgo. Todos ellos tienen múltiples vinculaciones entre ellos. Nos llama la atención que los bancos que sacan al mercado títulos de valores que para ello necesitan una calificación son dueños en parte de las calificadoras de riesgos, un caldo de cultivo para conflictos de intereses. La Unión Europea durante años fue un espectador pasivo que apostaba por la autorregulación. El comisario de la Unión Europea, Michel Barnier, nos confirma que efectivamente existió ese llamativo entramado de una pequeña élite financiera. En el pasado hubo algunos casos de operadores financieros que poseían participaciones en agencias de calificación, que calificaban a sus propios productos. Hubo serios conflictos de intereses. No había transparencia. Y por ello mejoramos, mediante numerosas reglamentaciones, el marco regulatorio para todos esos puntos. En breve, estas reglas mejoradas de la Unión Europea entrarán en vigencia. Pero Michel Barnier admite que con ello aún se está lejos de quebrar el poder de las agencias de calificación. Son muy fuertes. Se les dio mucha importancia a esas calificaciones. Tenemos que reducir la importancia de las calificadoras de riesgo. Las calificaciones tienen que ser un elemento entre varios, pero sin la fuerza y las consecuencias que tuvieron, particularmente en medio de la crisis. Son demasiado fuertes y nosotros queremos volver a convertir a esas calificaciones en algo normal. El intento de crear una especie de control de calidad para las calificaciones fracasó. Para el futuro rige. La participación mutua en la propiedad sigue estando permitida, recién está prohibida a partir del 10%. Ahora las agencias de calificación son legalmente responsables, pero solo en el caso de imprudencia temeraria. Las calificaciones de países solo pueden ser publicadas en fechas determinadas, pero aún así puede haber excepciones. Grandes palabras para un exiguo resultado. Queremos saber por qué el ministro de Finanzas alemán, junto con países como Gran Bretaña, ha aplicado criterios más blandos que los exigidos en un comienzo. Una vez más, la política de Bruselas parece haberse dejado guiar por intereses. ¿Por qué las reglamentaciones estrictas y abarcadoras que pedía Barnier fueron tan atenuadas? En Europa tenemos que encontrar reglas que, en caso de dudas, sean aceptadas por los 27 países miembros. Hay intereses dispares. Londres sigue siendo el centro financiero más grande del mundo y el ministro de Finanzas británico, el canciller financiero, naturalmente tiene una responsabilidad por el centro financiero Londres. Él me dice, Wolfgang, debes comprender que para nosotros en Gran Bretaña el mercado financiero tiene la misma importancia económica como para ti en Alemania la industria automotriz. ¿Usted cree que se podrían haber dictado leyes más estrictas? Es que aún no terminamos. Mientras tanto, nos hemos dado cuenta de que las agencias de calificación también pueden causar efectos negativos y por ello las vamos a observar más de cerca. Intentar regularlas más. Schäuble considera que la verdadera responsabilidad radica más bien en el país de origen de las agencias de calificación. Veo con alegría que las autoridades de control de Estados Unidos ahora quieran controlar si las agencias asumen su responsabilidad. Los estadounidenses son rigurosos en exigir indemnizaciones. Todos quieren ganar mucho dinero y entonces también tienen que asumir la responsabilidad. Sin embargo, su poder originario aún sigue casi intacto. Las agencias de calificación harán todo lo posible por no perder su inmensa influencia sobre los mercados financieros. Tenemos información de primera mano de lo enorme que es su poder. Nuestro informante trabaja en el área de calificaciones hace más de 20 años.
Jerome Fons, que trabajó durante largo tiempo para Moody's, describe el poder efectivo que los analistas tienen frente al cliente. Cuando estás sentado a una mesa frente al ministro de Finanzas, tienes mucho poder, recibes mucha atención, eres una persona prominente. Eso puede ser un gran aporte a tu bienestar psíquico, pero también te da la sensación de que eres importante y que puedes influenciar la política. ¿Cree que eso pasa? Oh, sí. Ellos lo escriben en sus comentarios. Por ejemplo, para mantener o mejorar la calificación, el gobierno tiene que hacer esto y aquello y lo demás allá. Una vez que se empieza con eso, uno deja de ser un analista neutral. Te conviertes en jugador, en lugar de seguir siendo árbitro. O sea que las agencias de calificación realmente participan del juego. Sus opiniones influencian la economía, las finanzas y la política, y de ese modo pueden resultar peligrosas para cada ser humano individual. Ahora se está formando una resistencia contra el negocio de ese poder en las sombras. Bien vale tomarla en serio. Se trata de una alianza de pequeños inversores, municipios, países y autoridades judiciales. Su meta, convertir a las calificaciones de riesgos nuevamente en lo que deberían ser. Solo un dictamen entre muchos. Tenemos información de primera mano de lo enorme que es su poder. Nuestro informante trabaja en el área de calificaciones hace más de 20 años. Jerome Fons, que trabajó durante largo tiempo para Moody's, describe el poder efectivo que los analistas tienen frente al cliente. Cuando estás sentado a una mesa frente al ministro de Finanzas, tienes mucho poder, recibes mucha atención, eres una persona prominente. Eso puede ser un gran aporte a tu bienestar psíquico, pero también te da la sensación de que eres importante y que puedes influenciar la política. ¿Cree que eso pasa? Oh, sí. Ellos lo escriben en sus comentarios. Por ejemplo, para mantener o mejorar la calificación, el gobierno tiene que hacer esto y aquello y lo demás allá. Una vez que se empieza con eso, uno deja de ser un analista neutral. Te conviertes en jugador, en lugar de seguir siendo árbitro. O sea que las agencias de calificación realmente participan del juego. Sus opiniones influencian la economía, las finanzas y la política, y de ese modo pueden resultar peligrosas para cada ser humano individual. Ahora se está formando una resistencia contra el negocio de ese poder en las sombras. Bien vale tomarla en serio. Se trata de una alianza de pequeños inversores, municipios, países y autoridades judiciales. Su meta, convertir a las calificaciones de riesgos nuevamente en lo que deberían ser. Solo un dictamen entre muchos. Ajá. Interesante esta discusión entonces sobre el papel que juegan estas empresas, pues no, que no es nada santo, ¿no? Vamos a ver entonces, regresamos aquí a revisar nuestro temario. Hay varios puntos que nos falta tocar ahí. Nos quedamos por acá, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisar algunos conceptos aquí. Respecto al origen, dice, la calificación de riesgos se originó en los Estados Unidos, ¿no? O sea, el negocio proviene de allá, de Estados Unidos, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, ¿no? En la medida que el mercado se desarrollaba y la oferta de instrumentos crecía, las agencias calificadoras evolucionaban también, ¿no? O sea, se crearon por la necesidad de que había demanda, ¿no? Fundamentales en el desarrollo de los mercados capitales y en la promoción de la
transparencia de la información y la de medición de riesgo, ¿no? Bueno, esa es la parte, pues, digamos, que debería ser la auténtica, ¿no? La parte auténtica que corresponde a estas agencias, ¿no? Estudiar los mercados, generar una cultura de medición del riesgo, que esa medición facilite la toma de decisiones y todo eso. Son compañías especializadas que se dedican a analizar las emisiones de renta fija con el fin de evaluar la certeza de pago puntual, ¿no? Este es el punto principal que evalúan, la certeza del pago puntual, ¿no? Es decir, que el emisor cumpla con los pagos, con la cadena de pagos, ¿no? Después tenemos que su existencia es legal, formal, ¿no? Incluso exigida por las leyes de los estados, ¿no? La situación financiera del emisor entra mucho en juego en la calificación, ¿no? Y cuando se habla de situación financiera, habla de la situación de los activos, de las deudas de la empresa y los resultados que van teniendo periódicamente, ¿no? La estructura de la emisión para establecer el grado de riesgo. Cuando habla de la estructura de la emisión, es sobre la emisión de los bonos especialmente, ¿no? Y consiste, digamos, en establecer los plazos, tasa de interés, ¿no? La devolución del principal, en qué fechas, se puede hacer por adelantado, en el proceso del plazo o al final del plazo. Todo eso forma parte del llamado, de la llamada, ¿no?, estructura de emisión, ¿no? Ahora, un concepto como para entender mejor esto. Pero este concepto proviene del Banco de México, ¿no? Dice que describe a las agencias calificadoras, en inglés rating agencies, como instituciones especializadas para la evaluación de riesgo crediticio, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos estado repitiendo, ¿no? Instituciones especializadas, ¿no? Aquí está, instituciones especializadas para la evaluación del riesgo de crédito, ¿no? En eso, ese es el punto central, ¿no? Instituciones especializadas para la evaluación del riesgo. ¿El riesgo de quiénes? Como dice aquí, de instituciones financieras como bancos, organizaciones como cualquier empresa, los gobiernos en general, pero también dentro de los gobiernos las entidades de menor nivel, como municipios, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que en el primer gobierno de Castañeda, la Municipalidad de Lima, ¿no? La Municipalidad de Lima buscó, o se hizo calificar, mejor dicho, se hizo calificar con estas empresas, ¿no? ¿Para qué? Para obtener un crédito internacional. Bueno, como un ente del Estado, digamos, de alguna manera, hay un alto grado de seguridad para el cumplimiento de los pagos, ¿no? A diferencia de entidades privadas, ¿no? En cualquier entidad del Estado, como dicen algunos estudiosos, los estados no quiebran. Los estados no quiebran. El Estado puede verse reducido en su Producto Bruto Interno, puede estar afectado por pandemias como esta, pero al final no va a quebrar. Las que sí quiebran son las empresas privadas, ¿no? Y especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. No así tanto las grandes empresas que tienen más solvencia, ¿no? Por acá algunos otros conceptos. Podemos definir a las calificadoras de riesgo como empresas dedicadas a emitir una opinión. También se ha reiterado esto, a emitir, ese es su punto de vista. Muy similar a lo que hacen los auditores, ¿no? Los auditores, cuando llevan a cabo un examen,
como, por decir, una auditoría financiera, una auditoría de gestión, una auditoría de cumplimiento, una auditoría operativa, ¿no? Siempre terminan emitiendo una opinión, ¿no? En ese caso de los auditores, de acuerdo con el tema que acabo de mencionar, ¿no? Pero en este caso de las calificadoras, la opinión es sobre la capacidad de pago, ¿no? Sobre la capacidad de pago de la empresa que emite deuda, ¿no? Dice, dedicadas a emitir una opinión de determinada empresa o Estado o entidad del Estado después de haber sido evaluada mediante una metodología. Este es el punto clave, la metodología, ¿no? Se estuvo criticando por ahí la señorita que estaba ahí en la entrevista, creo que en un momento preguntó, ¿y cuál es la metodología que emplea, no? El otro señor habló tantas cosas y al final no dijo la metodología, ¿no? Mediante una metodología que implica el análisis de variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Variables cualitativas y cuantitativas. Cuando se habla de variables cuantitativas, generalmente se está hablando aquí de los estados financieros de una empresa, ¿no? Y otros informes que pueda haber, pero relacionados así en números. Los estados financieros son puros números y ahí está la parte cuantitativa. Y esta variable cualitativa se refiere a su posición, a la posición, ¿no? A la posición, por ejemplo, en cuanto a niveles de economía, niveles de eficiencia, niveles de efectividad, niveles de mejora continua, niveles de competitividad, ¿no? Qué segmento del mercado es su fuerte, qué parte de la torta, como dicen, qué parte de la torta le corresponde a la empresa. Esas son, de alguna manera, son variables cualitativas, la preferencia de los clientes, ¿no? La calidad de sus servicios, etcétera, la calidad de sus bienes y servicios, ¿no? La función de esta calificadora es brindar la referida opinión sobre la capacidad de pago de la empresa. Ese es el punto central, ¿no? Para hacerle frente a los riesgos a que se exponen de tal forma que puedan cumplir de manera efectiva con sus obligaciones. El asunto, digamos que hubo un momento en que el video se menciona que estas grandes empresas como Standard & Poor's, Fitch y Moody's llegaron a tener mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Y las empresas por ahorrar en costos, no contrataban más personal, ¿no? Sino que recargaban la labor a cada trabajador, a cada analista, ¿no? A cada profesional analista. Estos profesionales analistas son ingenieros como ustedes van a ser, ¿no? Economistas, contadores, administradores, ¿no? Gente especializada, gente profesional, ¿no? Y que tiene que ver con la gestión, el manejo de las empresas, ¿no? Y que, dado un momento, se especializa en evaluar el riesgo de estos emisores, ¿no? O sea que por ahí también tenemos alternativa de trabajo. Escuchen, cuando hablo de los ingenieros, estoy hablando de alguna oportunidad de trabajo para ustedes, ¿no? Ya hemos dicho, en todas las entidades que hemos hablado del mercado bursátil, en todos los agentes de uno y otro lado que participan, hay oportunidades laborales para los ingenieros. Y esto de trabajar en una agencia calificadora está también ahí como oportunidad, pudiendo ser aquí en las 4 nacionales que existen. Y a veces algunos comienzan haciendo experiencia aquí a nivel nacional y luego son jalados o promocionados, mejor dicho, hacia las empresas internacionales, ¿no? Cabe destacar que una calificación no es una auditoría, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Cabe destacar que una calificación no es una auditoría, una garantía o una recomendación. Es una opinión que nace sin tomar en consideración los diversos y particulares objetivos de inversión de cada.
De alguna manera esta opinión es una opinión un poco simple, pues, porque se trata solamente de identificar la capacidad de pago, ¿no? En cambio, una auditoría abarca todos los aspectos, ¿no? Todos los aspectos. La auditoría es más amplia, ¿no? Y aquí, en esto, es un tanto mediatizado a ver solamente la capacidad de pago. Y por el hecho de ver solamente la capacidad de pago es que pueden aparecer los errores que pueden terminar, digamos, en fracasos, las opiniones que dan, ¿no? E incluso convertirse en denuncia contra las empresas, ¿no? Como casos que ya he mencionado. Y solamente se han mencionado algunos casos de denuncias, pero denuncias hay todo el tiempo, ¿no? Y las denuncias vienen no necesariamente porque hacen mal trabajo, no necesariamente porque es malo el trabajo. Bueno, una parte es que pueden hacer mal su trabajo, ¿no? Pero otra parte puede ser que pese a que hacen un buen trabajo, las condiciones del mercado cambian, ¿no? Es como nuevamente nos toca hablar ahí de esta pandemia, ¿no? Nadie esperaba la pandemia, nadie vio la pandemia, ni estas empresas, ni otras, ni cualquiera, ¿no? Ni siquiera Nostradamus, creo. Entonces, y cualquier de estas empresas podrían haber calificado a este tiempo a cualquier país como muy buen pagador, ¿no? Pero al verse, digamos, involucrado con la pandemia que viene azotando a todos los países, entonces el país tiene que atender la situación de sus habitantes, ¿no? Antes, digamos, que cumplir con los pagos que pudiera tener ante los bonistas o ante otros bancos internacionales, ¿no? O sea, no solamente es la opinión, ¿no? Sino detrás de la opinión es que es el mercado, ¿no? Es el mercado que puede, digamos, cambiar la situación. Es el mercado, es la naturaleza, es la situación, es el entorno, todo. Hay una serie de elementos, ¿no? Cuando no pasa nada, pues se dan las condiciones y todo bien. Pero basta que aparezca una situación y distorsiona todo. Por ejemplo, en las personas, ¿no? Nadie pensó perder su trabajo en el 2020, ¿no? Comenzamos incluso en enero, febrero, hasta marzo, ¿no? Todos jolgoriosos, festivos, con la esperanza, digamos, que todo va a salir bien, ¿no? Cuando de un momento a otro, pum, pum, pa, y se malogra todo, ¿no? Y esto todavía no termina. Hoy me hicieron escuchar un audio donde se habla, pues, de que podría empeorar esta situación a un nivel casi incontrolable, ¿no? Eso no es para asustarlo, ¿no? Sino que para tomar más previsiones, ¿no? Hay que tomar serias medidas, ¿no? No hay que relajar la situación, ¿no? Es decir, no lo tomemos que esto ya terminó y que me voy a ver a mi enamorada, a mi enamorado, ya me voy por ahí caminando y me da igual, ¿no? La cosa está ahí, está muy delicada, ¿no? Hay que seguir con la pauta, con las reglas que hasta ahora nos mantiene vivos y posiblemente si seguimos así, podría no haber problema, ¿no? Recuerde que el ministro de Salud en algún momento dijo que todos vamos a ser contagiados, dijo. Y alarmó, digamos, todos vamos a ser contagiados. Tarde o temprano vamos a ser contagiados, dijo. Claro, esperemos que no sea así. Lo que estaba diciendo era para que la gente tome en serio el asunto, ¿no? Por acá tenemos que las calificadoras de riesgo son instituciones que están para evaluar la capacidad de pago, ¿no? Nuevamente, ese es el punto, ¿no? Y luego viene el rol, dice, analizar la calidad crediticia de emisores y ciudadanos, ¿no? Difundir
estudios y calificaciones, ¿no? Son las funciones. En la parte inferior de las clasificaciones de riesgo pueden aplicarse a una variedad de entidades y emisiones, ¿no? Incluyendo gobiernos soberanos, ¿no? Empresas, bancos, aseguradoras, transacciones municipales, financiamientos estructurados, entre otros, ¿no? Entonces aquí esta parte es donde se debe aplicar el trabajo de las calificadoras de riesgo, ¿no? Y por acá tenemos el rol, ¿no? Y por acá tenemos el concepto un tanto ampliado, ¿no? Cuando una empresa o incluso una nación, como nuestro país, desea financiación y emite deuda, o sea, bonos, suele solicitar la evaluación de una agencia calificadora de riesgo, ¿no? Nacional o internacional, ¿no? En el caso de un país tiene que ser internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque el país va a solicitar crédito a nivel internacional, ¿no? Ningún país solicita crédito a empresas nacionales, ¿no? Según sea la evaluación de la agencia, el país o empresa deberá actuar en consecuencia y abonará más o menos interés según haya sido considerado de mayor o menor riesgo. Hace rato dijimos que el riesgo se plasmaba en el interés y aquí lo está confirmando, ¿no? Según sea la evaluación de la agencia, el país o empresa deberá actuar y abonará más o menos interés según haya sido considerado de mayor o menor riesgo. Es decir, si tiene una calificación alta de riesgo, tiene que pagar más intereses. Y en cambio, si su calificación es menor, terminará pagando menos intereses. Así camina eso. No se olviden, por favor, esa parte que estoy recalcando, que el riesgo se plasma, cuando el riesgo se plasma, que se concreta, se da, se manifiesta, ¿no? Se ejecuta, ¿no? El riesgo se ejecuta en la tasa de interés, ¿no? Cuando uno representa más riesgo, nos van a castigar con una mayor tasa. Así, siendo país, siendo empresa, siendo persona natural, es así funciona, ¿no? En algún momento, en el segundo video que presentamos, el caso de Costa Rica, el entrevistador dijo que en los bancos utilizaban para calificar sus créditos las 5 Cs. 5 Cs. O sea, esa 5 C era la clave, ¿no? No dijo cuáles eran las 5 Cs, ¿no? Pero son exigencias, ¿no? Exigencias, ¿no? Exigencias que le piden a cada deudor, ¿no? A cada deudor. Y entonces le dijo, si los bancos utilizan esas 5 C, ¿qué metodología utilizan ustedes, ¿no? Ahí también en ese caso el señor como le dicen en la jerga, le dicen toreó la respuesta y no dijo mucho, ¿no? Terminó diciendo que se evalúa la situación financiera, económica de las empresas, ¿no? Más bien, en el último video que se ha presentado por ahí, el señor representante de Standard & Poor's, me parece, sí, él dijo que lo que evalúan es el balance. Evaluamos el balance, que es el nivel cuantitativo, y también otros aspectos cualitativos, ¿no? Como su situación en el mercado, dijo, ¿no? Esas valoraciones sobre el riesgo, ¿no? Esas valoraciones de la agencia calificadora se basan en parámetros. Estas son las famosas medidas, ¿no? Como la deuda amasada,
Este es un parámetro, la deuda masada, es decir, la cantidad de deuda que tenga una empresa, ¿no? La rapidez con que se ha devuelto la deuda. Y ahí tiene otro indicador, ¿no? La cantidad de deuda que puede haber tenido un Estado o una empresa, la rapidez con que ha devuelto. Lógicamente, si ha devuelto antes del plazo, va a tener mejor calificación. Si ha devuelto dentro del plazo, también se mantiene su calificación, ¿no? Pero si ha devuelto mucho tiempo después del plazo y con las denuncias correspondientes, etcétera, ya pues su calificación en este caso aumenta, ¿no? Aumenta en niveles de riesgo, ¿no? Rapidez con que ha devuelto la deuda, la protección que ofrece si hay impago, o sea, las garantías son otro indicador. Entonces tenemos ahí un indicador, cantidad de deuda amasada o recibida, rapidez en la devolución, ¿no? Protección de si hay impago, es decir, a través de la garantía que pueda poner, ¿no? Son tres indicadores que podrían determinarse, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Cada una de las agencias tiene un método para hacer sus calificaciones, por lo que no siempre coinciden entre sí. Es cierto, hay algunas diferencias entre una y otra calificación, ¿no? En realidad, ahí hay una disputa ahí por quién califica mejor, ¿no? Recuerde que a un señor, un trabajador, ¿no? Un trabajador me parece de Moody's. Un trabajador de Moody's dijo que él había calificado mal a una empresa, ¿no? Y le pidieron que se rectifique o vea de nuevo el caso, ¿no? Y él dijo que no hizo nada, sino que mantuvo su opinión. Pero ¿qué pasó? Al no verse calificado en esta empresa Moody's, el cliente se fue a la otra empresa, a Fish, y ahí sí lo calificaron, ¿no? Cosa que pasa, digamos, en los negocios, ¿no? Cosa que pasa en los negocios, ¿no? Si uno no te aprueba, el otro por cuestiones de competencia, por cuestiones de generar liquidez, ¿no? Te sale aprobando, ¿no? Estoy poniendo recordando algunos pasajes de los videos que hemos visto porque hay que relacionarlo con eso, tiene su sentido, ¿no? ¿Qué mide la calificación de riesgo? Aquí algunos detalles, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otras aplicaciones, ¿no? Aplicaciones. Dice, la calificación de riesgo mide en el caso de valores de deuda, ¿no? Y cuando habla de valores de deuda, habla de los bonos, ¿no? Acciones preferentes, acciones ordinarias, ¿no? También el primer video que presentamos de la Superintendencia del Mercado de Valores dijo que todas las empresas que emiten acciones, para inscribir esas acciones en el mercado de valores deben hacerlo calificar. Y esa calificación valía para todo el tiempo, para toda la vida. No era que tenía que hacerlo todos los años ni nada por el estilo. Luego tenemos los fondos de inversión también, y ahí están algunos detalles, ¿no? En todo caso, todo esto se hace, digamos, para darle garantías, ¿no? Para darle garantías a quienes compran, ¿no? A quienes compran los valores, ¿no? Esta calificación sirve de garantía. Claro, si la calificación es buena y la calificación resulta dando resultado, entonces se vuelve, digamos, como una suerte de cobertura por parte del que adquiere los instrumentos de deuda, ¿no? Es mejor, de alguna manera, pese a que haya críticas contra estas empresas calificadoras de riesgo, como
como por ahí dijo también otro señor, dijo, son imperfectas, se han equivocado. Y hay varios directivos que aceptaron, sí, nos hemos equivocado. Vimos por ahí un señor delgado ahí, de Fish, dijo, acepto que nos hemos equivocado. El último también, como queriendo, el de Standard & Poor's, como queriendo y no, dijo también aceptar, digamos que no necesariamente todo le salió bien. Entonces, los que quieren estas deudas quieren un nivel de seguridad, ¿no?, para recuperar, ¿no? Y entonces, cuando una empresa que emite tiene esta calificación, los que compran van con cierta garantía, ¿no? Pero esa garantía, recuerde que no es absoluta, esa garantía es relativa, digamos que tiene su valor, claro que tiene su valor, pero que eventualmente no podría darse de esa manera. No porque haya sido mal calificada, ni porque la empresa deudora le dé la gana de no pagar, ¿no? No necesariamente por eso. Podría haber eso, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no?, sino por la situación del mercado, ¿no? Una crisis económica mundial como esta que estamos viviendo, de recesión, entonces origina pues trastoques, ¿no? Trastoques en los estados, en las empresas. Y ustedes han escuchado que el Congreso ya aprobó una norma para que las deudas de la gente que tiene préstamos se aplace, ¿no? Se aplace sin mayores costos para los deudores, ¿no? O sea, tiene que haber una medida como esa, que en este momento se vuelve necesaria para que la cadena de pagos finalmente no se trunque, ¿no? No se trunque. Simplemente se posterga, ¿no? Se posterga por unos meses y luego ya los deudores pagarán lo que corresponda, ¿no? Eso mismo se hizo con la luz eléctrica, ¿no? La luz eléctrica, el gobierno emitió una norma en el cual, digamos, aplazaba el pago de la luz eléctrica por 3 meses, si no me equivoco, ¿no? Y entonces se cumplió los 3 meses y a la gente le ha venido el recibo pues inflado, ¿no? Le ha venido inflado por los 3 meses, ¿no? Si pagaba 200, ahora le ha venido de 600, 700. Y la empresa se ha aprovechado para meterle 900, ¿no? Y ahora la gente, si antes no podía pagar, ahora peor. Y entonces parece, digamos, que el Estado estaría viendo una forma como pagar esa deuda, especialmente para la gente más necesitada, ¿no? Pero no sería, digamos, entregándole un bono, sino pagándole su recibo, ¿no? Pagándole su recibo, ¿no? Lo cual también es una forma de ayudarle, ¿no? Pero supongo que debe ser a la gente más necesitada, ¿no? Porque la gente que tiene un trabajo, que no lo ha perdido, o que tiene cierto nivel económico y social, ha cumplido y digamos, no necesita, ¿no? Hay mucha gente que necesita verdaderamente. En realidad todos necesitamos, pero unos más que otros. Esa es la expresión correcta, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Y la gente que es pobre o está en pobreza extrema, esa es la gente que necesita. ¿Qué es esto de la calificación, no? Es la actividad que realizan las calificadoras de riesgo mediante la cual dan a conocer al mercado y al público en general su opinión técnica sobre la solvencia. Solvencia es sinónimo de capacidad de pago. Solvencia es sinónimo de capacidad de pago en el mediano y largo plazo. Solvencia. Repito, ¿cómo se llama la capacidad de pago en el mediano y largo plazo? Solvencia. Solvencia.
Mire, tenemos dos términos que se parecen, ¿no? Tenemos por acá la liquidez y por acá le vamos a poner la solvencia. Ambos se relacionan con capacidad de pago. Ambos se relacionan con capacidad de pago. Pero la liquidez se refiere a la capacidad de pago en el corto plazo. Anote. Y esto de solvencia se refiere a la capacidad de pago, como este caso que estamos viendo, para el mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo. Cuando hablo de mediano hablo de 2, 3 años, ¿no? 3 y a largo plazo, digamos, más de 5 años, por ahí, ¿no? Entonces dice, es la capacidad que realizan, perdón, es la actividad que realizan las calificadoras de riesgo mediante la cual dan a conocer al mercado y al público en general su opinión técnica sobre la solvencia y probabilidad de pago que tiene el emisor, ¿no? Estos casos solamente se aplican ahí para los emisores, ¿no? Los emisores son los que emiten los bonos, particularmente, u otros instrumentos, ¿no? Y que reciben dinero o van a recibir dinero de los inversionistas, ¿no? Y que luego tienen que devolverlo. Y justamente esa devolución, para saber si va a poder devolver, es lo que se mide, ¿no? Para cumplir con los compromisos provenientes de sus valores, de la oferta pública, etc., etc. ¿Qué factores se consideran para la calificación? Miren, varios factores, ¿no? Pero parece que por el apuro que tienen estas empresas no evalúan todo esto. Deberían evaluar todo esto, miren. Hay que evaluar, digamos, el entorno económico y riesgo sectorial, la solvencia que acabamos de indicar, ¿no? La solidez financiera, ¿no? La estructura, ¿no? Administrativa y gerencial, ¿no? ¿Cómo está? El posicionamiento en el valor de mercado, hace rato también lo indiqué yo. Las perspectivas de crecimiento, ¿hay o no hay perspectiva de crecimiento? Pues eso, si hay perspectivas, va a asegurar, digamos, la devolución, ¿no? Las políticas, ¿hay o no hay políticas, planes, estrategias, ¿no? La estructura administrativa y planificación de la empresa, ¿no? Las políticas y procedimientos de control y auditoría. Hay control, hay auditoría. Eso, digamos, si lo hay, digamos, tiene un grado mayor de seguridad para que uno recupere lo que entregó a una empresa emisora, ¿no? Y desde luego los estados financieros, ¿no? Los estados financieros, y no solamente los estados financieros pasados, que son los históricos, sino también los proyectados, ¿no? Entonces, estudiando esto es lo que tienen que estudiar, todo eso. Y luego con esto tiene la opinión correspondiente, ¿no? Esta es la categorización que se estuvo mencionando hace un momento, miren. Le comenté la letrita Z que entra en juego. Letras A, B, C, D, E incluso. Y un signo, esos signos, más, menos, por ahí, ¿no? Pero esto depende, digamos, en este caso no dice de qué empresa es, ¿no? Porque cada empresa tiene su propio modelo. Utilizan casi similar las letras, pero no tan exacto o no tan igual, digamos, cada una, ¿no? En todo caso, la mayoría de estados, pues, quisieran estar en este tramo de menor riesgo, ¿no? Aquí. En el mundo solamente Estados Unidos es considerado como AAA. Bueno, las calificadoras son de Estados Unidos y califican a su gobierno como de AAA, ¿no? Y luego, estas mismas calificadoras no califican de la misma manera a otros estados, ¿no? Aun cuando otros estados están en mejores condiciones de Estados Unidos, ¿no? Pero algo entra ahí, pues, la política de cada país, ¿no? Por acá estamos en un riesgo medio.
el Perú anda por acá. El Perú anda por acá, en este tramo, ¿no? Por acá anda generalmente en este momento, creo que lo ha puesto a Venezuela, ¿no? Aquí en Riego Alto, ¿no? Repito, todas estas calificaciones pertenecen a varias empresas, ¿no? Por aquí, el significado exacto lo tenemos aquí, pero ya lo indicamos en forma general, ya eso lo ven ustedes. Aquí está, miren, por cada empresa, ¿no? Cada empresa cómo utiliza. Moody's, Standard & Poor's, aquí Fitch, y lo que significa acá, ¿no? Prime significa, digamos, un primer lugar, ¿no? Un primer lugar, ¿no? Un primer lugar, ¿no? Ahí. Luego tenemos hasta por acá. Hasta por acá podemos considerar que se considera como alto grado de inversión, ¿no? Luego tenemos por acá grado alto medio, grado medio de inversión. Luego tenemos ahí grado bajo medio, sin grado y altamente especulativo, ¿no? Es muy difícil estar aquí como en el sector de Prime, porque eso primero tiene que ser un estado grande, fuerte, casi un imperio como lo es Estados Unidos, ¿no? Ningún país sudamericano está por ahí, ¿no? El que califica mejor en Sudamérica es Chile, ¿no? Chile estuvo por acá, en esta zona me parece que estuvo por acá, ¿no? Perú anda por acá, como ya lo dije hace un momento, en B. Algo de B está por ahí, ¿no? BB+, por ahí me parece para Standard & Poor's o Fitch. He visto algunos reportes de Fitch en relación con Perú que lo califica por acá, BBB+ o BBB+. Entonces cada empresa tiene ahí su calificación, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra forma de ver la calificación, la definición correspondiente y algunas observaciones al respecto, como esta AAA que dice, muestra alta calidad crediticia, lo cual se considera muy positivo. AA, muestra muy alta calidad crediticia, igualmente como positiva. Solamente A muestra alta calidad crediticia con, ¿qué dice? Con compendios de riesgo. Con compendio de riesgo ligeramente bajo, ¿no? Y así sucesivamente tenemos ahí las calificaciones correspondientes, ¿no? Ahora entramos a esto de Perú. Aterrizamos aquí en nuestro medio. Aun cuando lo que hacen estas empresas es lo que hacen las empresas norteamericanas. Hay una copia ahí fiel de lo que hacen las empresas norteamericanas. Incluso cada una de estas está asociada con estas grandes norteamericanas. Aquí tenemos el caso de Apoyo y Asociados Internacionales, ¿no? Esta otra clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating, esto es del grupo BCP, La otra Class y Asociados S.A., clasificadora de riesgo. La que más he escuchado sobre el trabajo que hace de esta última, de Equilibrium. Las otras no lo había escuchado, veo que recién sé de su existencia, pero mucho trabajo esta empresa Equilibrium, muy conocida, más que las otras, ¿no? Y justamente por acá tenemos algunos aspectos de Equilibrium, ¿no? Equilibrium es una empresa clasificadora de riesgo debidamente inscrita
Antes la CONACEP, bueno, CONACEP era antes, ahora esto es la Superintendencia del Mercado de Valores. Ahora tenemos aquí la Superintendencia del Mercado de Valores. También aquí dice la Superintendencia, no, y la SBC. AFPs, ahí la Superintendencia Administradora de AFPs y la Superintendencia de Banca y Seguros. Está inscrita ahí en esas tres superintendencias, ¿no? Fundada originalmente por los señores Francisco Moreno Ortiz, Armando Patiño Valdeón, ex socio de Price, ya ven, estos están amarrados así, ex socio de PricewaterhouseCoopers Perú, así como por Richard Webb, ex presidente del BCR, ¿no? Eduardo Daly, ex directivo del Banco de Crédito, ¿no? Generalmente estas empresas pues están con la gente ahí que hace finanzas, hace negocio, ¿no? Están amarrados ahí, ¿no? Hacen sus empresas, ¿no? Se dan cuenta, digamos, de que es necesario hacer tal o cual trabajo, inmediatamente forman las empresas y generan la necesidad de llevar a cabo ese trabajo. Esta es la forma como comunica una calificación, ¿no? Por ejemplo, dicen aquí, alerta, cambio de calificación. Esta es una comunicación a un determinado cliente, ¿no? Dice, hola Yamil, te informamos que en el mes de agosto, en este caso 2016, tu calificación crediticia ha cambiado. A continuación verás el detalle. Y ahí dan el DNI de este señor, nombre Yamil Valles. Y aquí viene la calificación, ¿no? Entonces por acá tenemos la indicación aquí, problemas potenciales, nombre para el banco Scotiabank, dice que en el caso de su deuda con Scotiabank tiene problemas potenciales. Este señor Yamil, ¿no? Y en el caso de sus deudas con el BCP, dice igualmente que tiene problemas potenciales. ¿Qué significa un problema potencial, no? Significa que un riesgo de que no cumpla, ¿no? Y por eso que es calificado aquí al 100% de problemas potenciales, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, digamos, este señor Yamil para mejorar esa situación, ¿no? Bueno, lo que tiene que hacer es ponerse al día, pagar sus deudas, ¿no? Pagando sus deudas, ya dejará, digamos, pagando su deuda, dejará de ser potencialmente un deudor moroso, ¿no? Porque el reporte del Scotia y el reporte del BCP no califican así con esos problemas potenciales. Problemas potenciales quiere decir que, si bien es cierto, al momento no es exagerado el plazo de atraso, pero si no cumple, podría eso empeorar, ¿no? A eso se refiere. Calificación de riesgo de Capital Bank. Capital Bank INC anuncia a su clientela y al público en general que ha recibido la calificación. O sea, esta es una entidad, mira, estas calificaciones, cuando es buena la calificación, los bancos y las empresas lo utilizan como publicidad. Aquí esta empresa Capital Bank está utilizando su calificación como publicidad, entendiéndolo como que es buena su calificación. Y eso, digamos, va a servir para darle garantía a sus clientes, ¿no? Por eso dice, Capital Bank anuncia a su clientela, porque este es un comunicado del propio Capital Bank, ¿no? Y esta calificación ha sido hecha por Equilibrium, podemos ver ahí. Entonces dice que anuncia a su clientela y al público en general que ha recibido la calificación de riesgo BBPA, perspectiva estable. O sea, esa es la forma como califica Equilibrio, ¿no? Un tanto diferente a las calificaciones de los norteamericanos, ¿no?
no le pone más o menos, ¿no? Sino ese punto PA. Y eso, de alguna manera significa, pues, perspectiva estable, ¿no? P parece que es, ¿no? Salió casi chancado ahí. Perspectiva estable, ¿no? En la reciente evaluación realizada por la Agencia Calificadora de Riesgo Equilibrium, en base a sus estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2012, etcétera, etcétera. Luego, aquí aclara, ¿no? Aclara algunos otros detalles. La calificación refleja una adecuada capacidad de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones pactados. Es decir, que si alguien va a depositar en este banco tiene la capacidad de pago, ¿cierto? Y si este banco emite bonos, va a tener la capacidad de pago, ¿no? Dice, luego menciona la capacidad probada de crecimiento en activos productivos. O sea, la empresa Capital Bank tiene, digamos, una serie de activos, ¿no? Una serie de activos que a la larga van a ser productivos. ¿Y qué significa productivo? Que le van a dar ingresos. Y si le van a dar ingresos son, frente a los costos, va a significar mayor rentabilidad para la empresa. Luego también dice diversificación de operaciones de activos y pasivos. O sea que la empresa ostenta, digamos, muchos activos y muchos pasivos, lo que configura una adecuada diversificación, ¿no? Lo que hace que se reduzca el riesgo de la empresa, a diferencia, digamos, de tenerlo en pocos activos, ¿no? Luego dice mayor volumen de ingresos. O sea, en el tiempo que se ha analizado, se ha apreciado, digamos, que los ingresos por ventas o por prestación de servicios, según sea el caso, han aumentado. Y eso se va a reflejar en una mayor rentabilidad. Y no solamente una mayor rentabilidad, sino también una mayor liquidez, ¿no? Porque finalmente esos ingresos son por venta de bienes o por prestación de servicios que se van a cobrar, ¿no? Y si se cobran, se reflejan en la liquidez, ¿no? Por último, dice que creciente posicionamiento en la plaza local. Es decir, cada vez más va ganando terreno, va ganando más clientes, ¿no? Hay más interesados por los productos o servicios de la empresa, ¿no? Correcto. Entonces, así es una forma, digamos, cómo se saca ventaja, ¿no? O sea que, miren, dicho de otro modo, la calificación tiene un costo, pero las empresas le sacan provecho, pues, le sacan provecho en el sentido que se hacen calificar ahí y eso lo muestran al mercado, ¿no? Entonces, esta empresa ya tiene una calificación adecuada frente a otra de la competencia que posiblemente no tenga calificación, ¿no? Y entonces un potencial cliente, ¿dónde va a ir? ¿A esta empresa calificada o a otra no calificada? De hecho, va a venir acá, porque aun cuando en extremo esté mal calificada, ya significa que esta empresa se sometió al análisis de su situación financiera y económica, ¿no? A diferencia de las otras que no lo hacen. Son formas, digamos, de cómo sacarle provecho a esto. Bueno, aquí la calificación de crediticia y perspectivas, esto por acá lo estuve viendo ahora y no tenía fecha, ¿no? No tenía fecha. Pero se ha dado en algún momento, y entonces encontramos ahí a Perú. Ahí lo que le encontramos calificado a Perú, por ejemplo, con triple B más, como le dije, ¿no? Y en este caso proveniente de Standard & Poor's. Aquí el Moody's lo califica como A3, y aquí Fitch
Yo le dije que Fish lo había visto con esto, y ahí está. Y la forma como califican Standard & Poor's también es ahí. Estas empresas así califican a los países, ¿no? Para efecto de que estos países puedan emitir bonos, ¿no? Cuando un país tiene buenas calificaciones, están, digamos, en mejores condiciones, ¿no? En este caso, Perú, no porque esté primero en esta relación, está mejor, ¿no? De lejos, ya lo mencioné hace rato, lo que está mejor son los que tienen A. Triple A es lo máximo, le dije que solamente Estados Unidos tenía. Doble A será otro país, pero acá A solita ya significan Chile tiene buena calificación, ¿sí? Los chilenos siempre, de hace buen tiempo atrás, vienen siendo bien calificados ahí. Están mejor que todos los países de Latinoamérica, ¿no? También podemos decir que los chilenos tienen mucha influencia es posible que dentro de las empresas que califican haya personal chileno, más que seguro. ¿Recuerdan cuando vimos el video que se habló de los intereses, ¿no? Que hay intereses en juego, ¿no? Ahora, como buen apunte ahí, en este momento está, digamos, en crisis social, ¿no? De hace buen tiempo, ¿no? Más bien paró un poco, ¿no? Pero ahora otra vez se están reavivando esa situación, ¿no? Por eso digo, esto debe ser del 2018 por ahí, ¿no? Que estaba, digamos, en un momento mejor, ¿no? Por ahí del 2018, por ahí debe ser, ¿no? Habría que ver, digamos, cómo está actualmente una calificación en plena pandemia, ¿no? Es posible que no haya calificación en plena pandemia porque los estados para ser calificados tienen que pagar, ¿no? Recuerden que también esto se discutió por ahí. Estas empresas son empresas como cualquiera, ¿no? Que buscan prestar servicios y por lo tanto ganar. Que buscan ganar, ¿no? Entonces, si alguien no les paga, no lo califican. En este momento Perú aparece calificado porque pagó seguramente en ese periodo, ¿no? Y es posible que en este tipo de pandemia ni Chile, ni Perú, ni Brasil, ni ningún otro país latino ha pagado para que lo califiquen, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero luego tenemos aquí este último archivo ya, penúltimo. Esta es otra calificación, en este caso sí tiene fecha, actualizado parece al 20 de marzo. Es muy importante para esta calificación en qué fecha es, ¿no? ¿Qué fecha es? En la anterior se me ha pasado y poner la fecha. Pero aquí, por ejemplo, dice 9 de marzo. Calificación de principales países latinoamericanos actualizado 9 de marzo del 2019. Deuda a largo plazo en moneda extranjera. Para ese caso, para deudas a largo plazo en moneda extranjera, ¿cómo califican? Y ahí encontramos a Perú por acá. Mire, con una A. La misma calificación que tenía Chile en el anterior, ¿no? Ahí tenemos ahí por Moody's A3, por acá sigue con su BBB más, aquí con Fish. Recuerdan que le dije que había otras calificadoras, ahí están, miren las otras, ¿no? Ahí están también las otras calificadoras. No solamente son estas tres norteamericanas, esas son las más grandes, las que tienen la mayor torta del mercado, ¿no? Pero hay otras también, ¿no? Como podemos ver ahí. En todo caso, aquí lo vemos a Perú bien calificado, bien calificado. Aquí está, digamos, aquí los países están en orden alfabético, no es en orden de mejor calificado, están en orden alfabético. Y dentro de esto podemos encontrar ahí a Perú bien calificado. ¿Y dónde está Chile? Está mejor que Perú, A1, porque A1 es mejor que A3, ¿cierto? Y A3, A más, es mejor que BBB más, ¿no?
En fin, así se presentaba la situación, ¿no? En el caso de Venezuela, a Venezuela le tienen mucha ojeriza, ¿no? No necesariamente anda mal, pero siempre lo califican así muy, muy mal, ¿no? Para que nadie le dé crédito. Lo quieren secar, digamos, a Maduro para que cambie de modelo económico y esas otras cosas, ¿no? ¿Qué otro país está mejor con A aquí? México, miren, México. México está casi, está en el nivel de Perú, ¿no? Otro por ahí, a ver, no está. Costa Rica también es un país que anda muy bien manejado hace mucho tiempo, ¿no? Anda muy bien de hace mucho tiempo Costa Rica. Muy bien, entonces ahí tenemos eso. Y con eso prácticamente estamos terminando este evento. Tenemos esta práctica calificada que lo presentan hasta el día viernes a las 12 de la noche. Viernes hasta las 12 le damos ahí para que puedan presentar ese trabajo. Delegado, anotaste, ¿no? Muy bien, ¿no? Vamos a la lista final. Gracias, Diana. Vamos a ver aquí, nos vamos a la lista. Atento, por favor, despierten. Despierten que vamos a tomar lista. No creo que estén durmiendo, ¿no? Ya en el examen final les haremos las preguntas que correspondan, pues. Por ahora se libran de las preguntas. Entonces tenemos por acá, vamos a entrar a la lista. Que al despertador dice que ya se acerca el término de la jornada, ¿no? Bueno, estamos a puerta de terminar, pues, la otra semana, la última clase, ¿no? La última clase y luego examen final y usted ya está en el 10º ciclo. Desde ya, pues, mis felicitaciones, ¿no? Yo no tengo por qué desaprobar a nadie, ¿no? Más bien quisiera aprobarlo a todos con altas notas, claro, en la medida que cumplan, ¿no? Hay que asistir, participar ahí, hacer sus tareas, sus trabajos finales y todo eso, y no pasa nada. Vamos a ver, nos vamos con la lista. Aguirre. Ya, está bien bajito tu audio, ya, está bien, te escuché. Alan ya. Alan ya. Nada. Alcántara. Presente, profe. Gracias. Apasa Quispe. Apasa. ¿Qué dice? Está presente, profesor. Gracias, gracias. Vaca. La señorita Vaca. Vaca. Nada. Berrocal. ¿Qué dice? Berrocal. ¿Está ahí? Sí, profesor. Está presente, profesor. Ya, correcto. Ahí estoy viendo. Berrocal. Regreso. ¿Dónde está mi listado? Acá. Ya, Berrocal. Vaca no está. Berrocal sí. Blanco. ¿Apareció Blanco? Blanco no quiere asistir, ¿no? ¿Qué le pasa? Córdoba Correa. Córdoba. Exdelegado. Presente. Córdoba. Gracias. Crisóstomo. Presente, profesor. Gracias. Eldrich. Presente, profesor. Gracias. Profesor, Vaca se al baño, por eso no podía contestar. Está conectada. Vaca. Sí, profesor. Gracias, ya la corregí, correcto. Sí, siempre asiste, la veo por ahí. Sí, vamos con Fernández. Presente. Fernández. Presente. Fernández, ya, sí. Figueroa, presente. González Rivera. González, parece que quiere hablar ahí. Nada. Guerrero Saavedra. Presente, profesor. Gracias. Hualpa.
Presente, profesor. Muy bien, Walpan. Este ciclo se has estado asistiendo. En otro asistía una vez, creo, nada más. Vamos con Guamaní. Guamaní Kumapa. ¿Qué dice Guamaní? Gracias, gracias. Machuca. La señorita Machuca Becerra. Cumplidora como siempre. Gracias, gracias, gracias. Moreno Carguavilca. Moreno. ¿Está? Nada. Muñico. Muñico. Nada. ¿Qué pasó? Negrete. ¿Qué dice? Sí está presente, profesor. Y Moreno Negrete. también. Moreno. Ya también. Sí. Moreno y Negrete. Muñico no está. Peña. Jenny Peña. No está presente. No está. Quispe. ¿Apareció? Quispe. Sí, profesor. Está presente. Gracias. Ya. Quispe Torres. Presente, profesor. Muchas gracias, gracias. Sí. Ramírez Vélez. Ramírez, nada. Tantalián. Presente, profesor. Gracias. Villacrises, subdelegada. Presente, profesor. Presente, aquí como todos los días, dice. Bien. Bien, ahí terminamos. Terminamos ahí. Le doy las gracias. Le doy las gracias por la clase. Ya otro día participará en forma masiva. Estamos ahí, nos quedamos. Entonces, hemos quedado con la tarea para el día viernes, ¿no? Viernes a 24 horas. Correcto, gracias. Gracias ahí a Yomira, a Milagros Fernández y a todos. Alumnos, gracias. Hasta luego. Esta vaca, pues, ¿cómo no es? Esta vaca, Crisóstomo, bien, Córdoba, siempre cumplidores.